Feliz día para todos, mi nombre es Sergio Andrés Zuluaga y en este video vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el texto ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Me gusta mucho el hecho de que este texto empiece con una pregunta, porque eso es empezar con un porqué y eso nos ayuda nos da un camino y nos da un propósito que es el responder esa pregunta. Eso nos ayuda a estar más atentos y yo siento y creo que a disfrutar más del contenido que vamos a aprender. Esta es una idea que saco del texto, del libro, empieza con el porqué de Simon Sinek, se lo recomiendo. Ahora bien, entrando en materia, la estructura general del video es que les voy a dar una frase, luego mi tesis principal, luego voy a hacer dos preguntas con las que al responderlas planteo sostener o fundamentar mi tesis principal. Y finalmente una conclusión en la que explico las concepciones de la argumentación que estoy utilizando y un resumen general y una posición mía respecto a este tema. Entonces lo primero es la frase. La frase que escogí es de Friedrich Wilhelm Nietzsche y es: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Y lo principal por lo que escogí esta frase es que quien es bueno, es la explicación, o sea, lo profundo que tiene es que quien es bueno en algún momento puede por alguna circunstancia luego en los tiempos convertirse en malo o verse desde otras perspectivas como malo y viceversa, quien es malo puede verse luego como bueno. Lo segundo es la tesis y mi tesis se basa en que la moral estructura o explica las concepciones de lo bueno y lo malo y la moral está ligada al ejercicio judicial. Por eso las concepciones de lo bueno y lo malo impactan el ejercicio judicial. ¿Por qué esta es mi tesis? Básicamente porque las concepciones de lo bueno y lo malo, como lo expliqué con la frase anterior, para mí son relativas y cambiantes en el tiempo, aunque se acojan al ordenamiento jurídico, ya que lo que hoy es una buena persona, en el futuro puede no serlo y sin embargo haber sido un buen juez porque acogió los principios y valores de ese ordenamiento jurídico. Es por eso que mi postura al momento de responder la pregunta que propone el texto, ¿pueden las malas personas ser buenos jueces?, se divide en dos. Una desde una posición reducida y otra desde una posición general. La posición reducida se concentra en un contexto, en un ordenamiento jurídico en específico que incluye a una sociedad en específica. Entonces, en ese contexto específico, una mala persona no puede ser un buen juez. Porque, o sea, para que sea una mala persona significa que no está aplicando, no está cogiendo los valores de ese ordenamiento jurídico y de esa sociedad, ¿cierto? Entonces, por ello no puede decidir, o sea, no es coherente que decida en favor de esos valores para otras personas si él mismo no acoge esos valores, esos principios que propone el ordenamiento jurídico y la sociedad. O sea, se entiende, es inherente que él no vaya a hacer lo mismo respecto de las otras personas. Un ejemplo sencillo puede ser el caso de un juez de familia en el que ejerza violencia sobre su propia familia o que ejerza el adulterio o que haga cosas así por el estilo. Él no es coherente en su propia vida con esos valores que establece la sociedad del ordenamiento, ¿cómo lo hace respecto de las otras familias de otras personas? Eso es un ejemplo que me parece muy fuerte. Y la otra posición es una posición amplia, es una posición general, una perspectiva general respecto a esa pregunta. Y esta posición mira ya no un contexto específico, sino que mira varios contextos
varias sociedades, varios ordenamientos jurídicos y en diferentes tiempos. Entonces, desde esta perspectiva, un mal juez, una mala persona puede ser un buen juez. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo sencillo, digamos en la Alemania nazi, los jueces que realizaban esas sentencias respecto a las personas, mandándolos a las diferentes cámaras de gas y todas esas cosas, respecto al ordenamiento jurídico, ellos estaban haciendo lo correcto con los valores y hasta con la sociedad, porque la sociedad lo estaba avalando que hicieran esas cosas. Entonces, respecto de una perspectiva reducida, ellos son buenas personas respecto a su contexto, son buenas personas y buenos jueces porque aplican los valores. Pero respecto de las otras perspectivas, respecto de las otras personas, los otros ordenamientos jurídicos, los otros estados, ellos son malas personas. Sin embargo, pueden ser buenos jueces respecto de sus ordenamientos, ¿cierto? O sea, es como una perspectiva más amplia. De hecho, por eso entonces se llegó a esa guerra, es entendible, ¿cierto? Por esas diferencias. Otro ejemplo puede ser más actual y no tan fuerte como el caso de esa Alemania nazi, el caso de los jueces que realizan sentencias de muerte, sentencias de ejecución contra criminales. Desde mi concepción, desde mis valores, para mí un juez que hace una sentencia de esas es una mala persona. Aunque sea un buen juez dentro de su ordenamiento, para mí es una mala persona. Porque respecto a mis valores, yo no le quitaría la vida a nadie, no propondría, no estaría dentro de ese proceso para que le quiten la vida a otra persona, ¿cierto? Y tampoco mi ordenamiento jurídico, el Estado colombiano tampoco avala eso. Para el Estado colombiano también eso es una persona que no está coherente con esos valores nuestros de este contexto. ¿Por qué? Porque el artículo 11 de la Constitución establece: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, y eso está claro. Entonces, en conclusión de todo esto, de todas estas dos posiciones, yo sí afirmo desde un punto de vista que, o sea, debe haber coherencia y correlación entre el que una buena persona sea un buen juez. Eso es coherente, eso es correlativo. Una buena persona debe ser un buen juez, pero respecto de su propio contexto. Porque si se mira desde una perspectiva general, ya les acabé de explicar mi posición. Puede ser diversa, puede variar. Tercera parte, voy a responder qué es el bien y el mal y qué es ser un buen juez. ¿Cuál es la idea principal que propongo qué es el bien y el mal? Que son conceptos relativos y cambiantes en el tiempo, ya lo he dicho varias veces. Entonces, voy a tomar unos ejemplos que salen del texto de Jorge Malenseña. Y es el caso de que en la antigüedad, o sea, en el siglo XVI en España, un juez, para ser juez tenía que ser, o para ser buena persona, alguien para ser buena persona tenía que ser temeroso de Dios y ser católico. Luego se quitó, ya no era necesario que fuera temeroso de Dios, pero sí tenía que ser católico. Y ya, digamos, en la actualidad, ya en varios ordenamientos jurídicos se ha establecido que no es necesario ninguna de las dos ni ninguna posición religiosa. La otra pregunta es ¿qué es ser un buen juez? Y la idea entonces es esta, la tesis, es que es buen juez el que acoge los valores de un ordenamiento jurídico con coherencia, los aplica, ¿cierto? Predica y aplica, diría yo. Entonces, en el contexto pasado del siglo XVI en España, era buen juez la buena persona moral. Entonces tenía que ser prácticamente puro, impecable, con la moralidad, buena persona, o sea, lo más puro, lo más impecable, honorable que hay, ¿cierto? Pero ya luego, ahí no había ley, entonces ya luego entra la ley en los contextos. Y ya luego entonces era buen juez el que aplicaba el principio de legalidad y la tripartición de poderes. Y además de eso, pero no se dejaba lo moral a un lado, porque se establecía una ley, que era la Ley Orgánica de 1870, que decía que se destituía a un juez por vicios vergonzosos. Entonces se mantiene eso. Y ya, digamos, en los contextos actuales todavía se entiende, o sea, no puede pasar que, digamos, un juez esté relacionado con grupos racistas, con grupos discriminatorios. Eso es algo que no, además de que no se ve bien
no es coherente, no se entiende, no puede suceder, porque entonces no va a aplicar lo que él está aplicando en su vida personal, no lo va a aplicar y no lo va a proteger para otras personas. Finalmente, en la cuarta parte, ya vamos a hablar de las concepciones de la argumentación que utilicé. Primero, utilicé una concepción formal para explicar la tesis con un silogismo. Segundo, expliqué en los argumentos utilicé concepciones materiales y pragmáticas, en las que también utilicé mucho la retórica, al citar autoridades como la Constitución y el artículo 11, como el autor del texto que estamos analizando, Jorge Malenseña, y utilicé también mucho la retórica al emplear todos estos ejemplos constantes para fortalecer mis argumentos. Ahora, como resumen, entonces, mi tesis: la moral establece esas concepciones de lo bueno y lo malo, y la moral está ligada al ejercicio judicial. Por eso es que las concepciones de lo bueno y lo malo impactan el ejercicio judicial. Entonces, y ya pues finalmente, como reflexión, esas teorías de la argumentación que hablan sobre esa relación fuerte de la moral y las decisiones judiciales no están tan locas y no son tan radicales como el realismo jurídico, como otras. Y lo bueno y lo malo es algo muy relativo. Gracias.